Hola, en esta parte vamos a continuar con la guía de trabajo del mes de septiembre y en esta ocasión vamos a estudiar las rectas paralelas. Trazar rectas paralelas que pasan por un punto exterior a una recta. Utilizando solo escuadras, trace una recta que pase por el punto P y que sea paralela a la recta L. Piense en cuántas rectas paralelas pueden pasar por el punto P. Aquí vamos a necesitar la ayuda de dos escuadras. Las escuadras son estas reglas que ustedes ven acá en la imagen. Esta actividad es bueno realizarla para que veas cómo es que se forman dos rectas que son paralelas. Se explican dos procedimientos para trazar rectas paralelas con escuadras. Cualquiera de las dos son igualmente provechosas. Coloca las dos escuadras en esta forma, como ven acá en esta imagen. Trazas una recta cualquiera, coloca las escuadras de esta forma como están en la imagen y sosteniendo una vas a subir la otra, la subes y trazas la otra recta que pase por el punto P. Estas dos rectas que has trazado, la L y la M, son rectas paralelas. Y esta otra es otra forma en que se pueden construir las rectas paralelas. Pueden intentarlo con las dos escuadras siguiendo los pasos de la imagen. Y te vas a dar cuenta que por un punto cualquiera que no está en una recta puede trazarse una y solo una recta paralela. Si dos rectas son paralelas, se marcan las rectas como se muestra en la figura de la derecha usando estas marquitas. Por ejemplo, acá en la imagen vemos que estas dos rectas son paralelas entre sí, tienen una marca. O estas dos rectas son paralelas entre sí, tienen dos marquitas. A partir del procedimiento anterior para trazar rectas paralelas usando escuadras, se observa que en ambos casos una recta como R o S corta las dos rectas paralelas formando ángulos de la misma medida. Si tenemos dos rectas paralelas, como en esta imagen 1 y en la imagen 2, y se traza una recta transversal, como la recta R y la recta S, entonces se van a formar unos ángulos. Este ángulo de acá, este ángulo, o este otro y este otro. La recta que corta dos o más rectas se llama recta transversal. En los casos anteriores, R y S son las rectas transversales. Veamos qué nos dice este ejemplo 1.2. En la figura de la derecha, indique qué rectas son transversales a las rectas M y N. Entonces, observemos que la recta M y la recta N son paralelas. Aquí están señaladas. Entonces, ¿cuáles van a ser las rectas transversales? Pues la recta P y la recta S. Las rectas P y L son transversales. Usando el símbolo de paralelismo, indique qué rectas son paralelas. Entonces, como las rectas M y N son paralelas, podemos decir de esta manera, de forma simbólica, que la recta M es paralela a la recta N. Entonces, resumen, las rectas P y L son las rectas transversales a las rectas M y N, que son paralelas. Ejemplo 1.1. En la figura de la derecha, indique qué rectas son transversales a las rectas P y Q. Observemos que las rectas P y Q son paralelas. Por lo tanto, las rectas transversales son la recta R y la recta S.
usando el símbolo de paralelismo indique qué rectas son paralelas. Entonces la recta Q es paralela a la recta P. Sección 2. Ángulos formados por dos rectas y una transversal y relación entre ángulos correspondientes. Veamos de qué se trata. En la figura de la derecha, la recta N, esta recta, es una recta transversal a las rectas M y N. Es decir, que la recta L y la recta M son dos rectitas que están acá. Se traza la recta N, es una recta transversal. Observe que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición como ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos que se forman? El B, el C, el E y el H. Estos de esta imagen son ángulos internos, el B, C, E y H. ¿Por qué internos? Porque quedan en la parte interna de las rectas paralelas. También se forman ángulos externos, que son el A, D, F y G. ¿Por qué externos? Porque se forman en la parte externa de las rectas transversales. ¿Lo ven? Entonces, resumen. Al trazar una recta transversal entre dos rectas se van a formar 8 ángulos, de los cuales 4 son internos y 4 son externos. Los internos se llaman de esta manera porque se encuentran en la parte interna de las dos rectas y los externos en la parte externa de las dos rectas. Vamos a ver qué relación tienen estos ángulos. Relación entre los ángulos formados por dos rectas y una transversal según su posición. En estos 8 ángulos que se forman al trazar una recta transversal entre dos rectas, también tenemos otros ángulos que se llaman ángulos correspondientes. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo E, aquí está el A y aquí está el E, son ángulos correspondientes. El ángulo B y el ángulo F, ¿cuál es el ángulo B? Este de acá y este es el F, ellos son correspondientes. Observen muy bien la posición de esos ángulos. Luego, el ángulo C y el ángulo G, el C y el G, también son correspondientes. Y por último tenemos el ángulo D y el ángulo H. Observen que los ángulos correspondientes están del mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro es externo. ¿Ok? Los ángulos correspondientes están a un mismo lado de la recta transversal. Al mismo lado quiero decir a la izquierda o a la derecha. Uno está dentro de las rectas transversales, uno es interno y el otro es externo. También tenemos ángulos alternos internos. El B y H, el B y el H son alternos internos. El C y el E también son alternos internos. ¿Por qué se llaman de esta manera? Porque están en lados diferentes de la recta transversal, pero son internos. ¿Lo ven? B con H, C con E. Al lado opuestos de la recta transversal no son ángulos consecutivos, es decir, no comparten vértice ni un lado y están dentro de las rectas. El nombre nos lleva a la definición alternos porque uno está a un lado y el otro al otro de la transversal, y internos porque están dentro de las rectas. Ángulos alternos externos. Bueno, ya vimos los alternos internos. Los alternos externos tienen la misma característica, pero ellos se encuentran fuera de las rectas transversales, o de las dos rectas. Por ejemplo,
el ángulo A y el ángulo G es alternos externos, el ángulo D con el ángulo F son alternos externos. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ya esto lo habíamos visto. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. El ángulo D con el ángulo B es opuesto por el vértice. El ángulo E con el ángulo G opuestos por el vértice. El ángulo H con el ángulo F son opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces veamos que acá hasta el momento hemos visto ángulos internos, ángulos externos, ángulos correspondientes, ángulos externos alternos y ángulos internos alternos. ¿Ok? Ejemplo 1.3. En la figura siguiente, la derecha N es transversal a las rectas L y M. Indique el ángulo correspondiente con el H. Vamos a ver. El ángulo correspondiente con el H. Aquí está el H. ¿Verdad? ¿Cuál sería el correspondiente con ese ángulo H? Vamos a ver. El ángulo F. ¿Ven? Que están del mismo lado de la transversal, pero uno interno y el otro externo. Entonces sería el ángulo F. Ahora, el ángulo alterno interno con el ángulo D. Este es el ángulo D. El alterno interno sería el ángulo A. El ángulo A. Ahora, el ángulo alterno externo con el C. Aquí está el C. Me pide un ángulo alterno externo. Entonces sería el ángulo B. Este es otro símbolo para ángulo. El ángulo opuesto por el vértice con el ángulo F. El ángulo F es este de acá. Lo borré. El ángulo F sería opuesto por el vértice con el ángulo E. Por lo tanto, sería el ángulo E. Ok. Hay que ir conociendo los diferentes tipos de ángulos. Es como aprenderlos de memoria. Ejercicio 1.2. Dice, observe la siguiente figura y complete los incisos. Dice, ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos de esta figura? Por ejemplo, sería el ángulo C. Vamos a marcarlos el C, el D, el X y el W. Esto es lo que vamos a escribir aquí. Ángulo C, ángulo D, ángulo X y ángulo W. Ahora, ¿cuáles son los ángulos externos? Los que quedan, el A, B, Y y Z. Pues esos son los ángulos que irían acá. Ángulo B. También grueso esto. El ángulo A, el ángulo Y y el ángulo Z. Ahora dice, dos pares de ángulos correspondientes. ¿Se acuerdan cuáles eran los correspondientes?
uno fuera y otro dentro del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, voy a borrar acá. Entonces, si tengo el ángulo X, este ángulo X sería correspondiente con el ángulo B, por decirlo así. Entonces, qué sé yo, ángulo X y ángulo B. Les dejo a estos otros para que ustedes lo realicen. Ahora, dos pares de ángulos alternos internos. Recuerden que los alternos internos, bueno, están dentro de las rectas, uno a un lado y el otro al otro de la transversal. Entonces, por ejemplo, tendríamos que el ángulo C y el ángulo W. Ustedes completan el resto. Dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Esto es muy sencillo. El W con Y. Ángulo W y el ángulo Y. Y ustedes completan. Muy bien. Luego acá dice relación de ángulos correspondientes en rectas paralelas. En la figura de la derecha, la medida del ángulo A. Este ángulo mide 45 grados. Entonces este mide 45 grados. Y el ángulo B también mide 45 grados. Observe que los ángulos son correspondientes y al compararse tienen la misma medida. A continuación, empleando los procedimientos para trazar rectas paralelas, ver 1 y 2, bueno, la actividad anterior, se concluye que L es paralelo a M. Es decir, cuando tengo dos ángulos correspondientes y ellos tienen la misma medida, quiere decir que las rectas son paralelas. Como los ángulos correspondientes tienen la misma medida, se concluye que L es paralelo a M. En general se puede decir lo siguiente. Si la recta N corta a las rectas L y M y los ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces las rectas L y M son paralelas. Conclusión. Si dos ángulos correspondientes tienen la misma medida, es porque las rectas son paralelas. Ejemplo 1.4. Observe la figura de la derecha. Indique cuáles de las rectas son paralelas marcando las rectas con estos símbolos. Veamos. Aquí identificamos este ángulo de 75 grados y este otro de 75 grados. Estos dos ángulos son correspondientes con las rectas M y N. Y observamos que estos ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, podemos concluir que la recta M es paralela a la recta N. O si lo vemos desde otra perspectiva, voy a trazar esta recta. Trazo una transversal, ok, y tengo que este ángulo mide 75 grados, este otro mide 75 grados. Observen que estos ángulos son correspondientes y tienen la misma medida. Por lo tanto, esta recta M y esta recta N van a ser paralelas. Simbólicamente, recta M es paralela a recta N. Y también puedo observar que este ángulo mide 115 y este otro ángulo mide 115. Son ángulos correspondientes respecto a las rectas R y S. Como esos ángulos correspondientes tienen la misma medida, quiere decir entonces que la recta R es paralela a la recta S. Muy bien. Ejercicio 1.3.
Observe la figura de la derecha e indique cuáles de las rectas son paralelas marcando con los símbolos. Acá podemos visualizar que este ángulo y este ángulo son correspondientes con estas dos rectas. Y esos ángulos tienen la misma medida. Entonces yo puedo decir que esta recta y esta otra son paralelas. Lo mismo sucede con este ángulo de 55 y este otro de 55. Son ángulos correspondientes con respecto a las rectas P y Q. Por lo tanto, podemos decir que la recta P y la recta Q son paralelas. Simbólicamente podríamos decir que P es paralelo con Q, que la recta P es paralela a la recta Q, y también puedo decir que la recta T es paralela a la recta U. Muy bien. Relación de ángulos alternos internos en rectas paralelas. Ejemplo 1.5. En la figura de la derecha, dadas las rectas L paralela con M, aquí me están asegurando que la recta L es paralela a la recta M y el ángulo de 120 grados. Me están dando la medida de este ángulo, 120 grados. Encuentre la medida de los ángulos A, B y C. Compare las medidas de A y de C. Primero vamos a encontrar la medida del ángulo A. Para encontrar la medida del ángulo A, tengo que notar que el ángulo A con este ángulo de 120 grados forman un ángulo llano. Por lo tanto, la medida del ángulo A la voy a obtener. Es lo que me hace falta para llegar a 180 grados, teniendo 120, es decir, 60 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien, el ángulo A y el ángulo B, ¿qué relación tienen? Son correspondientes entre rectas paralelas. Entonces, quiere decir que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo B. Y como el ángulo A ya sabemos que mide 60, por lo tanto, la medida del ángulo B también es 60. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la medida del ángulo C? Pues es muy sencillo, porque la medida del ángulo C y el ángulo B son opuestos por el vértice. Entonces quiere decir que la medida del ángulo C es igual a 60 grados. Ahora vamos a comparar las medidas del ángulo A y del ángulo C. El ángulo A ya dijimos que mide 60 grados, que es este, y el ángulo C también mide 60 grados, y el ángulo A y el ángulo C son alternos internos y tienen la misma medida. Entonces, en conclusión, podemos decir que la recta L es paralela a la recta M y el ángulo A con el ángulo C son alternos internos. Entonces se concluye que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. En general se puede decir lo siguiente: si L y M son cortadas por la recta N, entonces los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Conclusión: ángulos alternos internos son congruentes. Importante esto. Ahora, piense lo siguiente. Acá lo que dice es que si las rectas, que si tengo dos ángulos alternos internos y esos ángulos son congruentes, por lo tanto las rectas son paralelas. Es casi lo mismo que estamos hablando aquí arriba. Ahora, haciendo un análisis parecido, podemos concluir que los ángulos alternos externos también van a tener la misma medida. ¿Ok?
los alternos externos tienen la misma medida y los alternos internos también. Dice ejercicio 1.4. En la siguiente figura, dado el ángulo de 50 y la recta R es paralela a la recta S, encuentre la medida de los ángulos A, B, C y D. Entonces, vamos a ver. La medida del ángulo A es muy sencilla porque es opuesto por el vértice con el ángulo que mide 50. Entonces, la medida del ángulo A es 50. Resulta que este ángulo C y este ángulo A son alternos internos. Por lo tanto, la medida del ángulo C también es 50. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encuentro la medida del ángulo B? Fácil, porque la medida del ángulo B es lo que le hace falta para llegar a 180 con este de 50. Porque B más este de 150 forma un ángulo llano. Por lo tanto, la medida del ángulo B es igual a 180 menos 50, que es igual a 130. ¿Ok? Ahora bien, observen que este ángulo D es alterno interno con el B. Y los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Por lo tanto, la medida del ángulo D es igual a 130. Y ahí tendríamos la medida de cada uno de estos ángulos. Muy bien. Acá se presenta un ejercicio 1.6. En la figura de la derecha, dada el ángulo 125 y sea L paralela a la recta M, encuentre la suma de las medidas de los ángulos A y el ángulo B. Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Les doy una pista. Tienen que encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. ¿Cómo encuentro la medida del ángulo B? Sencillo, porque B con 125 tienen que sumar 180. Entonces, B es lo que le hace falta para llegar a 180 con 125. Una vez que obtiene la medida del ángulo B, entonces ya puedes obtener la medida del ángulo A, porque el ángulo A y este de 125 son alternos internos y los alternos internos son congruentes. Entonces, teniendo la medida del ángulo A, vas a sumar la medida del ángulo B. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, dice, observe que el ángulo A y el ángulo B están del mismo lado. Bueno, esta es la recomendación que yo les estaba dando para que encuentren esas medidas. Muy bien. Acá tenemos un otro ejercicio. En la siguiente figura, dado el ángulo de 75, encuentre la medida del ángulo X. Estos dos ángulos se llaman conjugados internos. Y lo que concluimos en el ejercicio anterior es que estos ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, como ya tengo el de 75, la medida del ángulo X sería 180, le quito 75 y me va a dar la medida del ángulo X, que es igual a 105 grados. Muy bien, ahora tenemos acá propiedades de ángulos formados por rectas paralelas y una transversal. En las secciones anteriores se verificó las relaciones de igualdad entre los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Las siguientes son propiedades que se establecen en los ángulos en rectas paralelas. Si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que
Los ángulos correspondientes tienen, esto es como el resumen de lo que hemos estado viendo. Los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Y los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Recuerden que suplementarios es que suman 180. Entonces, en el A es esta imagen, para el B es esta imagen, para el C es esta imagen y para el D es esta imagen. Acá lo muestra el resumen de lo que hemos estado viendo. Si dos rectas son cortadas por una transversal, estas son paralelas cuando se cumple lo siguiente. Cuando se cumple estas cositas, entonces quiere decir que las rectas son paralelas. Ejercicio 1.6. Haga relacionar los numerales con los incisos de las figuras. Los ángulos correspondientes tienen la misma medida. ¿Cuáles son ángulos correspondientes acá? Estos, ¿verdad? Este y este ángulo son correspondientes. Por lo tanto, al relacionar los numerales, este sería para el 1. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida. ¿Cuáles son alternos internos? Este es alterno interno con este. Entonces por acá sería el 2. Los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Los alternos externos son esta imagen de acá. Entonces aquí al 3. Y los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Este de acá. 4. Recuerden que estos ángulos de acá se llaman conjugados. En este caso conjugados internos, porque están dentro de las rectas paralelas. Muy bien, acá tenemos unos ejercicios sobre paralelismo. Ejemplo 1.7. En la figura de la derecha, sea L paralelo a M, encuentre la medida del ángulo X. Acá nos están diciendo que la recta L es paralela a la recta M, entonces nosotros podemos aplicar todas las propiedades que hemos visto hasta el momento. Tenemos que encontrar la medida del ángulo X. Bueno, una sugerencia para esto es trazar una recta acá. Al trazar esta recta, vamos a ver. Esto no me sirve. Si yo trazo una recta acá y digo que esta recta es paralela también a estas dos, llamémosle a esta recta R. Entonces, la recta L es paralela a la recta R y paralela a la recta L. Entonces, observen lo siguiente. Este ángulo que se forma acá y este otro son alternos internos, por lo tanto este va a medir 30 grados. Pero también si lo vemos por este otro lado, este ángulo y este ángulo son alternos internos, quiere decir entonces que este mide 40 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X va a ser igual a 30 más 40, que es igual a 70 grados. ¿Lo ven? Entonces, aquí el secreto está en trazar esta recta que sea paralela a la recta L y a la recta M. Y puedo visualizar que este ángulo es alterno interno con este de 30, por lo tanto son congruentes. Y de igual forma el ángulo este de aquí abajo, llamémosle ángulo B, a este llamémosle ángulo A, es alterno interno con este otro de 40. Y el ángulo X está formado por la suma del ángulo A y el ángulo B, que me va a medir 70. Estos ejercicios, el 1.7, el A y el B, se hacen de una forma muy similar a lo que acabo de hacer aquí arriba. Ahí se los dejo para que ustedes lo hagan.
Y el ejemplo 1.8 se puede hacer de la misma manera como el ejemplo que les mostré, trazando una recta acá que sea paralela esa retorcida. Voy a trazar la mano alzada. Entonces quiere decir que este ángulo de acá va a medir lo mismo que este. Y este ángulo de acá va a medir lo mismo que este. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuánto mide A? Porque este ángulo A y este ángulo de 40 es alterno interno entre las rectas S y la recta R. Por lo tanto, el ángulo A va a medir 40. Si el ángulo A mide 40, pues este otro angulito de acá va a medir 40. Y este ángulo de 60 con este ángulo B es alterno externo, por lo tanto mide 60. Y este ángulo de 60 con este ángulo X es alterno interno, entonces va a medir 60. Por lo tanto, la medida del ángulo X va a ser igual a 40 más 60, que es igual a 100. Y bueno, por ahí, y de igual forma, pueden hacer los ejercicios 1.8. De igual forma a este acá anteriormente. Bueno, espero que les sirva este video. Si algo no le queda claro, pueden retroceder el video o verlo varias veces. Muchas gracias.